Mi propio hermano quiso destruirme por la herencia. Mi venganza fue mucho peor. Escuchar estas palabras puede sonar como el inicio de una novela, pero para mí es la cruda verdad que marcó el final de una etapa y el comienzo de otra, mucho más dura y reveladora. Mi nombre es Elena, tengo 65 años, y jamás imaginé que la sangre, que debería unirnos, pudiera ser la fuente de un odio tan profundo y destructivo. Cuando pienso en esa época, lo primero que me viene a la mente es el silencio pesado que se instaló en nuestra familia. Un silencio lleno de miradas esquivas, palabras que no se decían y heridas que se escondían tras sonrisas forzadas. Todo comenzó después de la muerte de mis padres, dos personas que fueron el pilar de nuestra infancia, el refugio seguro que parecía invencible. Crecí con mi hermano, Ricardo, compartiendo juegos, secretos, sueños. Pero cuando la herencia se convirtió en un tema tangible, palpable, ese vínculo que creía fuerte empezó a romperse en pedazos. No fue solo una disputa por bienes materiales. Fue una guerra silenciosa que él comenzó y que yo no supe cómo enfrentar al principio. La ambición lo transformó, y lo peor fue darme cuenta de que la persona que más confiaba quería destruirme. Recuerdo el día que me llamó para hablar de negocios, pero terminó lanzándome acusaciones y amenazas, disfrazadas de advertencias. Quería que me apartara, que no reclamara nada, que dejara que él tomara todo. Su mirada fría y calculadora me heló el alma. Fue entonces que comprendí que la lucha que se venía no solo era contra él, sino contra un sistema que muchas veces deja a las mujeres mayores sin voz ni poder. Desde ese momento supe que mi vida cambiaría para siempre. Mi corazón se llenó de miedo, pero también de una determinación que no había sentido antes. No podía permitir que un hombre, aunque fuera mi hermano, me arrebatara lo que legítimamente me pertenecía. Pero más allá de la herencia, no podía permitir que me quitara mi dignidad, mi historia, mi identidad. Quiero que sepas, desde ahora, que esta no es solo una historia de rencores y peleas. Es la historia de una mujer que encontró la fuerza para levantarse, para enfrentar la tormenta y para salir transformada, porque la venganza que planeé fue mucho peor que cualquier daño que él intentó hacerme. No porque busque destruir, sino porque me llevó a descubrir mi propio valor, mi propia voz. Te invito a que no te vayas, que te quedes conmigo en esta narración que no solo busca entretener, sino también inspirar. Y si estás aquí por primera vez, suscríbete a este canal, activa la campanita para que no te pierdas ninguna historia. Cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas, porque cada suscripción, cada mensaje, es una razón para seguir abriendo mi alma y compartiendo estas verdades que duelen, pero también liberan. No estás solo, y en esta comunidad vamos a aprender juntos que, aunque la vida nos ponga pruebas duras, siempre podemos encontrar la luz en medio de la oscuridad. Yo ya pasé por esa noche negra y hoy quiero ser la voz que te diga que sí se puede resistir, que sí se puede ganar. Ahora, acompáñame a recordar cómo empezó todo esto, cómo una herencia familiar se convirtió en la batalla más grande de mi vida y cómo, contra todo pronóstico, logré convertirme en la protagonista de mi propio destino. Después del funeral de mis padres, cuando la casa que nos vio crecer quedó vacía y silenciosa, empecé a notar el cambio en Ricardo. No era solo el dolor de perder a nuestros padres, sino algo más oscuro que se apoderó de él: la codicia. La herencia que ellos dejaron no era enorme en términos materiales, pero sí contenía el fruto de toda una vida de esfuerzo, de sacrificios que ellos hicieron para que tuviéramos estabilidad y un futuro digno. Desde el primer momento, Ricardo mostró que no estaba dispuesto a compartir nada conmigo. Al principio, intenté creer que todo podía arreglarse con diálogo, que quizás estaba confundido, dolido o frustrado. Pero sus palabras y acciones fueron claras. Él quería todo para él y me veía como un obstáculo que debía eliminar. Fue un choque brutal para mí, porque no esperaba que mi propio hermano,
se convirtiera en mi enemigo. Las discusiones comenzaron a ser frecuentes, siempre alrededor del tema de la herencia. No solo se trataba de dinero o propiedades, sino de quién tenía el derecho de quedarse con la memoria de nuestros padres, con el legado que ellos construyeron con tanto amor y esfuerzo. Ricardo comenzó a mover hilos para desacreditarme. Hablaba mal de mí en reuniones familiares, intentaba convencer a abogados y conocidos de que yo no estaba en condiciones de reclamar nada. Me acusaba de ser débil, incapaz, de no tener derecho. Cada palabra era una puñalada que me dolía más que cualquier daño físico, pero lo peor no eran las palabras, sino las acciones. En una ocasión, casi pierdo la casa donde viví toda mi vida porque él había iniciado un proceso legal bajo falsas acusaciones con la intención de forzarme a abandonar. Fueron meses de angustia, de noches sin dormir, de sentir que el suelo se abría bajo mis pies. Mientras tanto, la familia se dividía. Algunos apoyaban a Ricardo, otros intentaban mantener la paz pero terminaban callando por miedo al conflicto. Me sentía sola, atrapada en una batalla donde el enemigo era alguien que alguna vez consideré mi compañero, mi amigo, mi sangre. Pero lo más doloroso fue darme cuenta de que no solo estaba en juego la herencia, sino mi propia identidad. Ricardo quería borrarme, hacerme desaparecer no solo físicamente, sino de la memoria familiar, de la historia que compartimos. Era una guerra silenciosa por el poder, pero también una lucha por el respeto, por el derecho a ser quien soy. En esos momentos sentí que todo lo que construí, mi dignidad, mi historia, estaba en peligro de ser destruida, y no podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que encontrar una manera de enfrentar ese ataque, de defender mi lugar en el mundo, de honrar la memoria de nuestros padres con la fuerza que ellos me enseñaron. Así comenzó un camino difícil, lleno de desafíos y decepciones, pero también de lecciones profundas sobre la familia, el valor y la resiliencia. Porque en medio de la traición más dolorosa, descubrí una fuerza en mí que no sabía que existía. En medio de esa tormenta que era la pelea con mi hermano, me encontré también enfrentando un enemigo invisible, pero igual de fuerte: mis propios pensamientos y dudas. A veces, cuando el silencio de la noche caía y la soledad me envolvía, la voz interna se hacía más fuerte, cuestionándome, llenándome de miedo y culpa. ¿Era yo demasiado orgullosa? ¿Debería haber cedido para evitar el conflicto? ¿Estaba exagerando, luchando por algo que quizás no merecía? Estas preguntas me perseguían sin descanso, porque no se trataba solo de pelear contra Ricardo, sino también de luchar contra ese temor profundo a perderlo todo, a quedarme sin nada, incluso sin la familia que alguna vez soñé tener. Había momentos en que la incertidumbre me paralizaba y me preguntaba si valía la pena continuar esa batalla que parecía interminable. Además, estaba el peso de la edad. A mis 65 años, sentía que el tiempo no jugaba a mi favor. ¿Quién querría escuchar a una mujer mayor que se enfrenta a su propio hermano? ¿Acaso no era más fácil simplemente rendirse, aceptar el destino y dejar que todo pasara? Esas dudas eran un veneno silencioso que corroía mi ánimo y ponía en tela de juicio mi fuerza, pero también había algo más profundo: el dolor de la traición. No cualquier traición, sino la que viene de alguien que compartió contigo los mismos orígenes, que debería ser tu aliado natural. Cada palabra hiriente, cada acción calculada, me hacía dudar no solo de él, sino también de todo lo que creí sobre nuestra familia y sobre mí misma. Me preguntaba si realmente conocía a Ricardo, si alguna vez nos habíamos amado de verdad, o si todo había sido una ilusión. En esas noches de insomnio, lloraba en silencio, no solo por la injusticia que sufría, sino también por la pérdida de ese vínculo que creía inquebrantable. La soledad se hacía más pesada, y el miedo a quedarme sin nada, sin nadie, casi me vencía. Pero en medio de esa oscuridad, algo empezó a cambiar. Empecé a recordar las enseñanzas de mis padres, su fortaleza, su amor por la verdad y la justicia. Pensé en mi vida, en los sacrificios que hice, en las veces que me levanté después de caer.
Recordé que la fuerza no siempre se mide en victorias rápidas, sino en la capacidad de resistir, de levantarse una y otra vez, aunque duela. Fue entonces cuando decidí que no iba a dejar que el miedo y la duda me dominaran, que no iba a permitir que el odio de Ricardo fuera más fuerte que mi voluntad de seguir adelante. Sabía que sería un camino difícil, lleno de obstáculos, pero también sabía que tenía que intentarlo por mí, por mi dignidad y por el legado de mis padres. Comencé a buscar apoyo, a reunir fuerzas, a pensar en un plan que no solo me protegiera, sino que me permitiera enfrentar la situación con inteligencia y determinación. Porque la resistencia no solo es aguantar, sino también actuar con estrategia, con paciencia y con la certeza de que el tiempo puede ser un aliado poderoso. Este fue el momento en que me di cuenta que la verdadera batalla no estaba solo afuera, contra Ricardo, sino también dentro de mí misma, y que para ganar tenía que vencer primero mis propios miedos, dudas y heridas. Era una lucha profunda, pero necesaria para poder seguir adelante y encontrar la luz al final del túnel. Después de aceptar que la batalla más grande estaba dentro de mí, comprendí que no podía enfrentar todo sola. Aunque siempre fui una mujer independiente y fuerte, había momentos en que la carga parecía demasiado pesada para llevar sin ayuda. Y fue justo en ese punto donde decidí abrirme, buscar apoyo y construir un plan que me permitiera defender mi derecho sin perder mi esencia. Mi primer paso fue acudir a un abogado. No uno cualquiera, sino alguien con experiencia en casos familiares, que entendiera que no se trataba solo de bienes materiales, sino de justicia y dignidad. Encontrar a esa persona fue un alivio y un golpe de realidad al mismo tiempo. Me ayudó a ver la dimensión real del conflicto y a trazar una estrategia clara, basada en pruebas, documentación y la verdad que siempre había estado de mi lado. Pero la ayuda legal no era suficiente. También necesitaba un apoyo emocional, alguien que me escuchara sin juzgar, que me acompañara en las noches difíciles y que me recordara mi valor cuando yo misma dudaba. Por eso, busqué terapia. Al principio, fue difícil abrirme, revivir el dolor y enfrentar mis miedos más profundos. Pero poco a poco, esos espacios de reflexión me fortalecieron. La terapia me enseñó a no cargar con la culpa ni el resentimiento, sino a transformar esas emociones en combustible para seguir adelante. Al mismo tiempo, empecé a reconstruir mis relaciones familiares con quienes estaban dispuestos a escuchar y a apoyar. Encontré en algunos primos, en amigos de la infancia y hasta en vecinos antiguos, un respaldo inesperado. Compartir mi verdad, contar mi historia, me ayudó a sentirme menos sola y a fortalecer mi red de apoyo. Cada palabra de aliento era un ladrillo más en el muro que me protegía de la tormenta. Con el respaldo legal y emocional, elaboré un plan que no solo buscaba defender la herencia, sino preservar mi dignidad y la memoria de mis padres. Decidí actuar con paciencia y firmeza, recogiendo pruebas, reuniendo testigos y documentando cada movimiento. Sabía que Ricardo intentaría todo tipo de maniobras para desacreditarme, pero también sabía que la verdad, cuando se sostiene con integridad, es un arma poderosa. No busqué venganza ni destrucción. Mi plan no era contra él, sino a favor de la justicia y de mi derecho a existir con respeto en esa familia. Pero, en el fondo, también había un deseo profundo de demostrarme a mí misma que, a pesar de la traición, podía salir adelante, más fuerte y más sabia. Este proceso no fue rápido ni sencillo. Hubo momentos en los que sentí que todo se derrumbaba, que las fuerzas me abandonaban, pero cada vez que eso sucedía, recordaba las palabras de mi madre. La fortaleza no es no caer nunca, sino levantarse cada vez que caemos. Y así, con esa enseñanza grabada en el corazón, seguí adelante. Fue también en ese tiempo que descubrí un poder interior que no sabía que tenía, la capacidad de perdonar, no por él, sino por mí misma. Porque el rencor y el odio solo envenenan el alma y no nos dejan avanzar. Al perdonar, aunque difícil, liberé un peso enorme que me permitió ver con claridad, planificar con calma
y enfrentar la realidad sin miedo. Así, paso a paso, armé una defensa que no solo buscaba proteger mis derechos, sino sanar mis heridas, restaurar mi confianza y recuperar la paz que creía perdida. Porque entendí que la verdadera victoria no está en vencer al otro, sino en vencer nuestros propios miedos y limitaciones. En este camino, aprendí que pedir ayuda no es signo de debilidad, sino de sabiduría, que rodearnos de personas que nos apoyen es fundamental para superar los momentos más duros, y que, aunque la vida nos ponga pruebas difíciles, siempre podemos encontrar recursos dentro y fuera de nosotros para salir adelante. Después de poner en marcha mi plan, creí que la tormenta empezaría a amainar, que con el respaldo legal y emocional las cosas comenzarían a aclararse. Pero lo que encontré fue un terreno aún más duro, donde la batalla se intensificó y la sombra de mi hermano se hizo más amenazante. Ricardo no se detuvo. A medida que veía que no podía doblegarme con las primeras maniobras, empezó a usar métodos más sucios. Comenzó a difundir rumores falsos sobre mí, a manipular a familiares y conocidos para que me dieran la espalda. Sentí como si estuviera siendo atacada por todas partes, sin respiro, sin un lugar donde refugiarme. En la junta familiar que organizó para discutir la herencia, me humilló públicamente, cuestionó mi integridad, mi capacidad para manejar lo que consideraba su legado. Fue un momento terrible, donde las palabras se convirtieron en dagas que penetraban mi corazón. Sentí el frío de la traición en la mirada de algunos que antes me apoyaban, y eso fue aún más doloroso. Pero no fue solo el ambiente familiar lo que se volvió insoportable. Los procesos legales se alargaron y complicaron, con demandas cruzadas, documentos que desaparecían misteriosamente y pruebas que parecían perderse en el camino. El desgaste físico y emocional comenzó a pasar factura. Había días en los que despertaba con un peso en el pecho que me costaba sacudir, y noches en las que el insomnio me robaba el poco descanso que necesitaba. A veces, la soledad me envolvía, con una intensidad que me hacía dudar de mi fortaleza. Pensaba en rendirme, en abandonar la lucha para evitar más dolor. Pero entonces recordaba a mis padres, sus enseñanzas, su amor y sacrificio. Ellos nunca se habrían rendido, y yo no podía defraudar ese legado. En medio de la tormenta, hubo también momentos inesperados de luz. Un primo que se mantuvo firme, a mi lado, una amiga que me acompañaba a las audiencias, un abogado que luchaba con tenacidad por la verdad. Esos pequeños gestos me daban la fuerza para seguir, para no perder la esperanza. El conflicto alcanzó un punto crítico, cuando Ricardo intentó una última jugada para despojarme de la casa que tanto amaba. Un procedimiento judicial improvisado, lleno de trampas legales y falsedades. Fue una batalla feroz, donde cada documento, cada palabra en la corte, se convirtió en una cuestión de vida o muerte para mí. Recuerdo que en una de esas audiencias, al verme tan vulnerable, me pregunté qué estaba haciendo, por qué me estaba enfrentando a una persona que supuestamente debía quererme. Pero en ese momento entendí que el amor no siempre es como uno espera, y que a veces hay que defenderse, incluso de quienes deberían ser nuestros aliados. La tensión crecía con cada día, y con ella la incertidumbre de lo que vendría. No sabía si iba a ganar, si iba a perder, o si al final quedaría destruida por el camino. Pero lo que sí tenía claro era que no podía rendirme sin pelear hasta el final. Esta etapa fue la más dura de mi vida. Me enfrenté a la traición más profunda, al desamor, al desgaste físico y emocional. Pero también fue el momento en que descubrí en mí una fuerza que no imaginaba tener, una resiliencia que me permitió resistir, aprender y crecer. Porque, aunque la guerra parecía interminable, también me enseñó que el dolor puede ser una escuela, que la adversidad puede fortalecer y que en los momentos más oscuros podemos encontrar la luz que guía nuestro camino. El día que esperaba llegó con una mezcla de miedo, tensión y una extraña calma.
La audiencia final para resolver la disputa por la herencia se acercaba y sentía que era el momento decisivo, el punto donde todo lo vivido hasta entonces iba a tener un desenlace. Caminaba con el corazón en la garganta, pero también con la certeza de que no importara cuál fuera el resultado, yo ya no era la misma mujer que Ricardo quiso destruir. En la sala del tribunal, todo parecía frío y distante, pero dentro de mí me ardía un fuego que me mantenía firme. Cuando el juez empezó a escuchar las palabras, las evidencias, los testimonios, vi cómo poco a poco la verdad comenzaba a brillar entre la maraña de mentiras. Fue un instante mágico, en el que la justicia pareció despertar y comenzar a abrir sus ojos para ver más allá de las apariencias. Ricardo intentó resistir hasta el último momento, con su arrogancia y sus falsedades, pero no pudo con la verdad, que yo había mantenido intacta y con la fuerza que me había dado cada lágrima y cada caída. La justicia se impuso y no solo reconoció mis derechos, sino que dejó claro que ningún lazo de sangre puede justificar la traición ni la injusticia. Pero la verdadera transformación no estuvo en el fallo del juez, sino en mí. Después de tanto dolor, tanta lucha, comprendí que mi venganza no había sido contra mi hermano, sino contra la mujer que temía, que dudaba, que se sentía pequeña. Mi venganza fue mucho peor porque destruyó esa inseguridad y me hizo renacer más fuerte, más sabia y más libre. Salí de aquel tribunal con una sensación de paz que no había sentido en años. No porque hubiera ganado una batalla, sino porque había encontrado la victoria más grande, la de haberme reconectado conmigo misma, con mi valor y con mi capacidad de amar, incluso a quienes nos hieren. La lucha me enseñó que no podemos controlar las acciones de los demás, pero sí cómo respondemos a ellas, que el verdadero poder está en mantenernos fieles a nuestros principios, en cuidar nuestra dignidad y en aprender a perdonar, no para justificar al otro, sino para liberarnos del peso que nos encadena. Esta experiencia me transformó profundamente. Pasé de ser una mujer temerosa y desconfiada a alguien que sabe que la vida es un campo de batalla donde cada cicatriz es un símbolo de resistencia. Y esa resistencia es la que me permite hoy mirar al futuro con esperanza, sabiendo que soy dueña de mi historia y que nadie tiene el poder de destruirme si yo no se lo permito. Por eso, a quienes estén escuchando hoy, les digo, no permitan que nadie les haga dudar de su valor. Las heridas pueden ser profundas, las traiciones dolorosas, pero dentro de cada uno de nosotros hay una fuerza que puede transformar el sufrimiento en crecimiento. La vida nos pone pruebas, sí, pero también nos da las herramientas para superarlas. Mi historia no es solo la historia de una herencia, sino la historia de un renacer. Porque cuando aprendemos a levantarnos después de cada caída, cuando aceptamos nuestra vulnerabilidad y la transformamos en fortaleza, somos invencibles. Y esa es la verdadera venganza, no destruir al otro, sino reconstruirnos a nosotros mismos. El mirar hacia atrás y ver todo lo que he vivido, sé que mi historia no es única, que muchas personas enfrentan traiciones, conflictos y luchas internas que parecen insuperables. Pero también sé que dentro de cada uno de nosotros existe una luz que puede guiarnos cuando todo parece perdido. Una fuerza que puede levantarnos cuando creemos que ya no quedan fuerzas. Quiero compartir contigo que tal vez estás pasando por un momento difícil, estas reflexiones que la vida me ha enseñado, para que puedas encontrar en ellas una guía y un consuelo. Primero, aprende a reconocer tu valor. A veces, cuando somos heridos o traicionados, empezamos a dudar de nosotros mismos, a pensar que no merecemos respeto, amor o justicia. Eso no es verdad. Tú vales mucho, y esa verdad no puede depender de lo que otros digan o hagan. Aférrate a esa convicción, porque será tu escudo en las tormentas. Segundo, no tengas miedo de pedir ayuda. La lucha no tiene que ser solitaria. Busca a quienes te quieran y te apoyen, profesionales si es necesario,
amigos sinceros, familiares que realmente estén contigo. El apoyo externo es una fuente de fortaleza que puede renovar tus energías y ayudarte a ver el camino cuando tú no puedes. Tercero, aprende a perdonar, pero para ti. El perdón no es para justificar el daño que recibiste, sino para liberarte del peso que esa amargura y rencor puede generar en tu alma. Perdonar es un acto de amor propio que te permite avanzar, sanar y encontrar paz. Cuarto, cultiva la resiliencia. La vida pondrá pruebas difíciles, lo sé, y a veces la caída será dura. Pero cada vez que te levantes, serás más fuerte, más sabia. Esa capacidad de resistir y seguir adelante es una de las mayores victorias que puedes tener. Quinto, nunca pierdas la esperanza. Aunque ahora el camino sea oscuro y lleno de obstáculos, la luz siempre está al final del túnel. La esperanza es la chispa que mantiene vivo el corazón y que abre puertas cuando creemos que no hay salida. Finalmente, recuerda que tu historia es valiosa. Tus experiencias, por más dolorosas que hayan sido, te han moldeado y te han dado la sabiduría que ahora puedes compartir con otros. No te avergüences de tu pasado, porque en él hay semillas de fuerza y crecimiento. Hoy te invito a que te mires con amor y respeto, que reconozcas la guerrera o guerrero que hay dentro de ti y que no permitas que ninguna persona o circunstancia te haga dudar de tu poder para transformar tu vida. Mi propia historia fue una batalla dura, un camino lleno de espinas, pero también fue un viaje hacia mi propio renacer. Y si yo pude hacerlo, tú también puedes. Porque la verdadera victoria no está en vencer a otros, sino en vencer el miedo, la inseguridad y el dolor que nos paralizan. Así que sigue adelante, con valentía y con la certeza de que eres más fuerte de lo que imaginas. Que cada cicatriz sea un recordatorio de tu capacidad de superar y que cada día sea una nueva oportunidad para construir la vida que mereces. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si te ha tocado el corazón, te invito a compartirla, a suscribirte y a dejar un comentario contándome de dónde me escuchas. Cada palabra de apoyo es un motivo más para seguir contando las historias que necesitamos para sanar y crecer juntos. Recuerda, nunca estás solo en tu lucha. La vida puede ser dura, pero tu espíritu es invencible, y esa invencibilidad es la que nos hace verdaderamente libres.